La violencia económica es una forma de control y manipulación que se da dentro del grupo familiar. Esta suele ser dirigida hacia las mujeres, de padres a hijos o hacia cualquier miembro del grupo familiar que no tenga un trabajo remunerado, generando dependencia entre la víctima y el agresor. Esta fue definida en la Ley 1257 de 2008 como cualquier acción u omisión orientada hacia el abuso económico, o sea, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos a nivel monetario. Generalmente en este tipo de violencia se limita la libertad de la víctima en la toma de decisiones frente al dinero para la satisfacción de sus propias necesidades. También el agresor suele utilizar su poder o su control para manipular las decisiones y los proyectos de vida de los miembros de la familia. También es el único que tiene acceso al patrimonio común, o sea, a la plática. No importa quién se la gane, él es el único que puede tomar decisiones económicas dentro del hogar. Este tipo de violencia suele darse por medio del control del dinero, o sea, cuando no te cuenta cuánto dinero gana realmente o cuando no te permite acceder a este dinero. También cuando no te deja ni estudiar ni trabajar con el fin de que tú no consigas tus propios recursos económicos. También se da cuando controla el patrimonio, la herencia o los objetos personales de otros miembros de la familia, tus objetos, siendo esta persona el único que puede decidir cuándo se usan y por qué. También se da cuando destruye o retiene tus objetos personales, tus objetos de trabajo o tus documentos personales, limitando los recursos que deberían ser para la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y privándote de todo lo que necesitas para una vida digna. La violencia económica es uno de los tipos de violencia que puede pasar desapercibida, ya que este tipo de violencia no deja huellas evidentes como las agresiones físicas. A continuación les vamos a hablar de algunas características para que sepan identificar si están siendo víctimas de violencia económica o si conocen a alguien que está pasando por esta situación. Si controla todos los ingresos del hogar sin importar quién los haya adquirido. Te prohíbe tomar las decisiones sobre la economía del hogar. Si te encuentras trabajando y te impide administrar o manejar tu salario. Si te reclama constantemente en qué has gastado el dinero y cómo lo has gastado. Si no te deja trabajar. Si intenta convencerte de que tu lugar está dentro de tu casa, cuidando del hogar. Se niega a pagar gastos esenciales para el hogar, dejando que la responsabilidad sea tuya. Te limita o te restringe la utilización de los bienes y los recursos. Si te esconde tus objetos de valor o tus documentos personales. Es importante decir que cualquier persona puede ser víctima de violencia económica. También es importante que aprendas a identificar las características de este tipo de violencia, ya que podrías estar pasando por esta situación. La violencia económica tiene unos factores de riesgo, es decir, unos elementos de nuestro entorno, unas circunstancias o unas características personales que nos hacen más vulnerables o más propensos a sufrir este tipo de violencia. En primer lugar, tenemos nuestro contexto sociocultural. Por ejemplo, en algunas culturas se tiene la creencia de que las mujeres deben de estar en el hogar cuidando de los hijos, mientras que el hombre, a través del trabajo, consigue el sustento para la familia. En esta situación podemos observar claramente cómo hay una diferencia frente a los ingresos que va a recibir el hombre y la mujer de este hogar. En segundo lugar, tenemos la educación. Cuando nos capacitamos, nos formamos y nos educamos, esto nos permite realizar un análisis más crítico de nuestra realidad. Adicionalmente, va a aumentar nuestras probabilidades de obtener un empleo o un trabajo. En tercer lugar, el desempleo o los bajos ingresos económicos nos van a hacer más propensos
a depender económicamente de nuestra pareja, de nuestro esposo o de algún miembro de nuestro hogar. Cuarto, tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando nuestra autonomía es poca o no tenemos autonomía, se nos va a dificultar esa toma de decisiones y por ende también vamos a ser más vulnerables a depender económicamente de esos miembros de nuestra familia o de nuestro entorno más inmediato. También debemos de tener en cuenta la pertenencia a grupos vulnerables, como por ejemplo las víctimas del conflicto armado o el grupo de personas desplazadas. Sabemos que bajo estas circunstancias puede que se nos hayan presentado menos oportunidades que el resto de la población y por ende tengamos pocas posibilidades de educarnos o de ubicarnos laboralmente. También tenemos lo que es nuestra historia personal. Cuando en nuestra infancia o en años anteriores hemos sido víctimas de abusos e incluso de otros tipos de violencia, eso nos puede hacer vulnerables a en la actualidad permitir ese tipo de abusos, de actitudes y de conductas de los miembros de nuestro hogar con nosotros. En cuanto a el aspecto económico, también debemos de tener en cuenta que esta violencia económica tiene unos efectos en nuestra vida. Primero, puede bajar nuestra autoestima. Segundo, puede, digámoslo de cierta forma, coartar nuestra libertad, porque nuestra autonomía es baja y nuestra toma de decisiones es prácticamente nula. Y por último, también puede existir un panorama de impunidad, ya que no denunciamos este tipo de violencia ante las autoridades y ante las entidades territoriales. Y bien, ¿qué hacer? Es una pregunta muy válida porque en la mayoría de los casos, cuando estamos frente a estas situaciones, la persona que se encuentra violentada se puede sentir desorientada, culpable, pensativa o con el estado de ánimo alterado. Entonces es importante saber que en primer lugar debemos recurrir a las autoridades competentes de la localidad a la cual pertenecemos. En este caso, la comisaría de familia, en donde recibirán asesoría de un profesional y luego de comentar su caso evaluará si es necesario o no aplicar medidas inmediatas para proteger a la víctima. En caso de no tener la posibilidad de salir de nuestros hogares, se pueden comunicar al 123 o en caso de ser mujer a la línea gratuita 155, que es la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia. Además recuerden que en caso de conocer a alguien que esté sufriendo este tipo de violencia, es nuestra responsabilidad social acercarnos a dichas autoridades a denunciar el acto. Para finalizar, sabemos que en estas situaciones se suelen callar esas palabras, sentimientos o emociones que nos afligen. Por dicho motivo es muy importante hablar sobre lo que nos pasa o lo que nos duele. Es por esto que a través del convenio de docencia-servicio del municipio con el Centro de Atención Psicosocial de la Universidad Minuto de Dios pueden acceder al servicio de asesoría psicológica de manera gratuita con psicólogos en formación, que estaremos esperando con la mejor disposición para acompañarlos a tramitar las tristezas y angustias de la vida.